Bueno, buenas tardes para todos o noches para quienes están en este momento en un horario que corresponde a la noche. Voy a seguir hoy proponiéndoles algunas consideraciones sobre la pandemia o más precisamente voy a proponerles algunas ideas derivadas del coloquio que hicimos en la NEL Medellín el jueves 25 de febrero y al cual supongo que la mayoría de ustedes asistieron o pudieron asistir. Quiero referirme al coloquio, ya que se presentaron efectivamente una serie de ideas de interés sobre la pandemia, las cuales no todas ellas tuvimos ocasión de darles el espacio que quizás habría sido conveniente. Tampoco seguramente tendremos hoy la posibilidad de hacerlo y que tal vez varias de ellas, a pesar de su importancia, pudieron haber pasado eventualmente desapercibidas para algunos de ustedes. Creo que merece la pena destacarse pues algunos aspectos del coloquio y voy a referirme entonces a, esa, a distintos aspectos del coloquio. Como saben ustedes, el, el nombre del coloquio fue La medicina y el psicoanálisis ante la pandemia. Por tanto, digamos, creo que está claro para quienes no asistieron cuál fue la temática del mismo. Si me queda tiempo, vamos a ver si lo consigo. Intentaré hacer algunas consideraciones igualmente sobre el uno, sobre el concepto de uno y la presentación que hace Lacan del mismo. Pero me temo que voy a centrarme casi enteramente en la problemática del coloquio. Me han escrito varios de ustedes acerca de diferentes puntos de uno u otro. Y voy a disculparme con las personas a quienes no hago referencia a algunas consideraciones, porque naturalmente el tema es tan complejo y tengo la impresión de que suscitó un interés cierto en muchos de ustedes, por lo cual he recibido pues comentarios de diversa índole, pero lastimosamente no puedo referirme a todos. Por ejemplo, una persona me hizo un verdadero nuevo cuestionario sobre el coloquio, tocando temas nuevos que tendrían que ver con el tema general del mismo, pero comprenderán que no puedo responder a todas las inquietudes que se suscitaron. De todas maneras, voy a entresacar algunos puntos que, a mi juicio, merecen reconocerse de lo que fue dicho ese día. El primer punto que quisiera destacar y que ha sido tal vez o señalado por varias personas, cada uno a su manera, es el de el interés que puede tener el diálogo que el psicoanálisis pueda establecer con la ciencia en particular y en general con otros saberes, cosa que infortunadamente no se hace suficientemente entre nosotros. Que se haya podido hacer
y que efectivamente ello haya producido, por ejemplo, entre los interlocutores que había ese día presentes en el coloquio, algunos efectos, me parece que dice que una experiencia de este orden es efectivamente fructífera. Por ejemplo, uno de los participantes en el coloquio destacó cómo fue para él, en cierto sentido, eh, sorprendente reconocer que la base explicativa que él de alguna manera desarrolla con relación a distintos problemas y que es una base que apunta esencialmente a la racionalidad, es una base insuficiente. Dicho de otra manera, que parecería ser que por primera vez, en forma relativamente clara, le fue posible reconocer que existe una lógica inconsciente que incide en la explicación de fenómenos como los que tratamos, por ejemplo, alrededor de las teorías conspirativas, las cuales efectivamente no pueden ser tratadas simplemente a título de teorías basadas en la ignorancia o de teorías fundadas en la estupidez. Hacer pasar un argumento de ese estilo entre personas que de alguna manera son, yo diría que algo escépticas hacia una explicación psicoanalítica de un fenómeno como ese, me parece que tiene suma importancia y pienso que vale la pena destacarlo. Esto me hace pensar, y quizás ustedes están de acuerdo conmigo, en que efectivamente el psicoanálisis debe de alguna manera dialogar con otros saberes, puesto que mantenerse en lo que podríamos llamar quizás un poco, con un poco de severidad, nuestro gueto, puede en ese sentido producir como efecto un espíritu de secta que creo que el psicoanálisis debe combatir y evitar permanentemente. Así pues que yo destaco ese efecto del coloquio y de la importancia del diálogo con otros saberes para el psicoanálisis en la medida en que ello crea espacios de legitimidad en la época para el discurso psicoanalítico. Ese punto a mí me parece que tiene un valor inestimable y que no solamente apunta a señalar una explicación de un fenómeno o de fenómenos como los que fueron considerados, sino que a su vez plantea la necesidad de corregir una tendencia generalizada en nuestro tiempo, y es la de asumir que a partir de la información se puede en ese sentido afectar cierto tipo de discursos. Creo que evidentemente hay discursos que son refractarios a cierto tipo de información, por justa y racional que ésta sea, y es conveniente en ese orden de ideas señalar
que ello plantea retos inclusive para la misma comunidad psicoanalítica para señalar, por ejemplo, en situaciones como la pandemia, la exigencia de reconocer las lógicas del inconsciente en lo que hace a combatir cierto tipo de ideologías. Que se acepte una explicación de ese estilo y que se reconozca la importancia de corregir las estrategias que se utilizan, me parece que ya es un saldo positivo del coloquio. Naturalmente que una golondrina no hace verano y que sería necesario que esto hiciera parte de un trabajo colectivo de mayor amplitud a partir del reconocimiento de la importancia de la discusión con otros saberes. Pero también esto vale para los psicoanalistas o los interesados en el psicoanálisis mismo. Es decir, que es necesario, como intento yo hacerlo en esta actividad, por ejemplo, confrontar el diálogo con otros saberes para enriquecer su campo conceptual y su mirada acerca de diferentes problemas. Así pues que ese es un primer aspecto que destaco y que me parece que fuese importante subrayarlo en este contexto. Voy a referirme ahora a otros puntos relativos también al coloquio. Y en primer lugar, quisiera destacar algo que ustedes seguramente como yo no dejaron de sorprenderse en el coloquio. Me refiero a la explicación que el inmunólogo produjo de lo que se podría llamar la dinámica de la pandemia, explicación que fue basada en algo que inicialmente llamaríamos un diagrama elaborado por el conocido doctor Fauci, el experto norteamericano que tuvo tantas dificultades con, en la anterior administración de la presidencia de Estados Unidos y que elaboró el esquema que les presento en la pantalla, nuevamente para quienes lo vieron, pero para quienes no tuvieron ocasión de asistir, para que al menos sitúen este aspecto que me pareció un aspecto lleno de interés en diversos sentidos. ¿No habrán dejado de notar ustedes que conocen diferentes aspectos de la teoría de Lacan, la semejanza que tiene este diagrama con el nudo Borromeo de Lacan? Pero no se trata simplemente de una semejanza formal, a mi juicio, sino que se trata de una verdadera explicación de la pandemia y en general de las enfermedades infecciosas a partir del señalamiento de una interacción, o mejor, de un anudamiento entre tres elementos distintos que en su anudamiento, por ejemplo, producen la enfermedad. Podrán ustedes notar pues que en el centro del diagrama se destaca la enfermedad.
lo cual pues muestra que se está pensando en términos de anudamiento. Probablemente para Fauci y sus colaboradores, o para el mismo Luis Fernando García, quien nos trajo esta preciosa indicación, no se trate más que una utilización de los círculos de Euler. Pero me parece que por la forma en que fue presentado el problema, ello va más allá de mostrar simplemente unas intersecciones y unas relaciones para mostrar que en ese conjunto que así se crea, se puede a partir de él inclusive pensar en cómo combatir la pandemia. Y yo resalto esto por cuanto efectivamente para Lacan el problema del nudo Borromeo va mucho más allá de algo que podríamos llamar producir una ayuda visual para la comprensión o para la transmisión de una tesis o de una información cualquiera. Yo quiero resaltar ese punto porque a mi modo de ver, la presencia de esta idea pone de presente, en cierto sentido, una anticipación verdaderamente extraordinaria por parte de Lacan, por cuanto este tipo de aproximaciones al saber solamente comienzan a darse a partir, digamos, de la década del 90 y en el campo de la ciencia, cuando efectivamente Lacan ya había hecho un amplio recorrido de reflexión y de elaboración frente a la lógica borromea, por ejemplo. No sé si ustedes notaron que diferentes aspectos de la pandemia se pueden pensar a partir de este anudamiento como efectos de una lógica borromea. Voy a señalar algo que me parece interesante. Si ustedes piensan, por ejemplo, en lo que es el encierro o la cuarentena que se ha producido en la pandemia, se trata el encierro, para considerarlo en estos términos, de un intento de desanudar el nudo, o por lo menos de algo que se podría llamar congelarlo, en la medida en que al quitar la interacción entre los tres elementos y particularmente al, no se me ocurre otro término que el de congelar la dinámica que esta problemática produce, se suscita efectivamente un cierto control de la pandemia, de lo cual creo que se puede derivar que si en efecto este diagrama tiene una lógica borromea, se podría pensar que el combate de la pandemia podría resultar de el hecho que pudiéramos deshacer el nudo. Deshacer el nudo, dice Lacan consiguió de alguna manera señalarlo, es posible cuando uno de los anillos del nudo queda suelto con relación a los otros dos y que de esa manera cae la lógica que se crea a partir de ese anudamiento.
ustedes les parecerá quizás un poco trivial, creo yo, o quizás no, considerar que, por ejemplo, la vacunación se puede entender como una forma eficaz ya no de congelar el nudo, sino de deshacer el anudamiento que se produce. Con esto estoy tratando pues de considerar un aspecto del coloquio que tal vez algunos formalmente pudieron haberlo notado, pero que sobre el cual creo que conviene decir algunas cosas como las que acabo de mencionar. Uno de los aspectos que pueden a su vez señalarse con relación a este diagrama de Fauci y sus colaboradores es el valor que muchos de ustedes saben que le concede particularmente Kant en su crítica de la razón pura a el esquema como instrumento o como medio fundamental para producir el paso de lo que Kant llama de la sensibilidad al entendimiento. Es un asunto complejo, como lo he dicho en alguna otra oportunidad por parte de Kant, pero vale la pena en este sentido mostrar un ejemplo y un ejemplo preciso, no extraído simplemente de, de los desarrollos de Lacan, sino extraído del campo de la ciencia. Este punto, digamos, de la función del esquema, es un punto que a mí personalmente me interesa muchísimo por muchas razones, a pesar de que yo no soy, pues, alguien que pudiéramos llamar un experto en el uso de los esquemas. Pero me parece que hay un fenómeno dentro de la ciencia contemporánea que quizás los científicos usan un poco espontáneamente o ingenuamente, inclusive diría yo, pero que es un tema que va más allá de lo que pudiéramos llamar propósitos pedagógicos. Porque el asunto de presentar una tesis a partir de un esquema no solamente es la idea de disponer de una imaginación más o menos creativa para explicar gráficamente un problema, sino que se trata ante todo de la construcción, como se ve muy bien en el esquema de Fauci que nos presentó Luis Fernando García, y que va en ese sentido, esa complejidad conceptual que está precediendo la construcción de un esquema a permitir que se desemboque en lo que en principio podríamos llamar una buena imagen. Créanme que lo que les estoy señalando no es simplemente una ocurrencia circunstancial o una referencia exclusiva del psicoanálisis o de Kant a este problema, sino que tiene desarrollos muy importantes en diferentes campos de la actividad humana. Uno puede pensar cuál es la función, por ejemplo, que cumplió la imagen en el Renacimiento y quizás hasta la actualidad, en la consolidación
del pensamiento cristiano, por ejemplo. Con esto quiero decir que la construcción de una buena imagen es un problema conceptual y aún estético, complejo y sobre el cual habría mucho que decir. Menciono solamente un nombre para indicar algo adicional con relación a lo que estoy mencionando. Hay un gran historiador alemán que se llama Warburg, quien construyó la pinacoteca más importante que se produjo en el siglo XX, la colección de imágenes más importantes que se dieron, que se conoció en el siglo XX y creó una verdadera pinacoteca, una pinacoteca que era visitada por artistas y por científicos de muy diversos campos, en la medida en que concebía que la imagen era una fuente fundamental para el estudio de la historia. Llamo la atención sobre esto porque algunos suponen, me parece que con algo de ligereza, que el uso de las imágenes es simplemente una ayuda o un elemento complementario en la transmisión de las ideas. Ahí hay un tema sustancial que creo que particularmente Lacan lo reconoció y que hizo de eso uno de los vértices de su enseñanza. Voy a mostrarles un ejemplo que tal vez ustedes todos conozcan, porque pienso yo que pone de presente la importancia de este tema en la enseñanza de Lacan. Ustedes conocerán bien los gráficos o los grafos, algunos de ustedes que les estoy indicando. Por ejemplo, este grafo que aparece a la izquierda, a mi izquierda, es el grafo del deseo, que no simplemente es un esquema para orientarse en la comprensión de las tesis de Lacan, sino que está construido sobre una base conceptual compleja que desemboca en la producción del grafo. Voy a ilustrarlo de esta manera. Este grafo de la parte inferior es una visión sintética inicial de lo que va a ser posteriormente el grafo. Si ustedes observan la línea que estoy recorriendo con el cursor, es decir, la línea inferior, la línea que hace este bucle inicial, podrán darse cuenta que va de derecha a izquierda. Y esa idea y que termina por descender hasta producir un resultado específico que Lacan llama el sujeto. Allí, en esa mera idea, está en juego, por ejemplo, el concepto que algunos, en una especie de afrancesamiento, llaman hoy el après-coup, o que en la tradición hispánica o castiza más correcta, llamamos la retroactividad, o incluso en un latinismo ya incorporado en la lengua castellana se llama el a posteriori. Esa idea que Lacan toma de Freud
que es un concepto freudiano muy interesante y con muchas implicaciones en el psicoanálisis, Lacan consigue sintetizarla de una manera, a mi modo de ver, sorprendente a través de un grafo como este. Podríamos ampliar, pues, o recorrer toda la enseñanza de Lacan para mostrar cómo en Lacan hay un trabajo constante de elaboración en torno a los grafos para conseguir producir una interpretación de uno u otro problema y con ello no simplemente transmitir una idea, sino inclusive elaborar conceptos. Aquí les estoy mostrando algunos ejemplos dentro de muchos que se pueden señalar del trabajo de Lacan con relación a los esquemas y sabrán ustedes, espero yo, la potencia que ello ha tenido en la enseñanza de Lacan. Todo lo anterior, pues, apunta esencialmente a destacar ese aspecto del coloquio que para mí fue un aspecto que fue encantador, que naturalmente no era el momento de hacer una referencia en ese contexto a ese asunto, pero que en este contexto quizás ustedes puedan en ese sentido reconocer el valor y el interés adicional y más allá del tema mismo de la pandemia que tiene esa referencia de Luis Fernando García al esquema de Fauci y sus colaboradores. Es un tema que me parece que es muy interesante y quizás en algún otro momento podríamos intentar desarrollarlo. Yo quisiera, para terminar sobre este punto, hacer una anotación complementaria y es la siguiente. Escuché recientemente, gracias a mi gran amigo Alfredo de los Ríos, una conferencia de un epidemiólogo colombiano que trabaja en Berna, en Suiza, sobre la pandemia y sobre las expectativas que podríamos tener y los errores que se han cometido en el tratamiento de la pandemia. Y me sorprendió al escuchar algunas de las anotaciones de este epidemiólogo, que su razonamiento estaba pensado igualmente en los mismos términos de Fauci. Quizás sea la influencia de Fauci, que es muy grande en la medicina que se hace con relación a la pandemia, lo que hizo que este investigador hiciera una referencia semejante, porque me parece que eso habla además de la importancia de ocuparnos de la lógica borromea en la explicación de la subjetividad. Que no se trata de ninguna manera de una anécdota cualquiera en la obra de Lacan o de un esquema, digamos, pedagógico, sino que se trata de una verdadera maquinaria conceptual de la cual es necesario reconocer su valor. Y quiero subrayar al respecto algo que se relaciona con nuestro trabajo o por lo menos con una parte del trabajo que realizamos en esta actividad. Y es que se puede afirmar, y espero posteriormente poderlo sustentar más ampliamente, se puede afirmar
que la construcción del nudo Borromeo por parte de Lacan es la consecuencia misma de las preguntas fundamentales que desembocaron en Lacan en su teoría del uno, que, como dije en otra oportunidad reciente aquí mismo, parte de la pregunta por la ausencia de relación, por la no relación sexual y por lo tanto por lo que hay. Se preguntarán que qué tiene que ver eso con el nudo Borromeo. Pues bien, si bien Lacan subraya y acentúa su teoría del uno para acceder a la explicación de una dimensión fundamental de la existencia, también se pregunta de la relación de lo singular con lo otro, que es una pregunta que podríamos decirla o precisarla en cierto sentido, al menos a mi juicio, y hasta donde yo comprendo hasta hoy el problema, constituye una contrapregunta con relación a la tesis de que no hay relación sexual. Tal vez tendremos ocasión de avanzar sobre este problema más adelante, pero voy a dejar allí estas consideraciones sobre el esquema de Fauci y su relación con el nudo Borromeo, simplemente con la invitación que les hago a reconocer la importancia y el valor que ello tiene, inclusive para pensar un problema tan importante como es el de la pandemia. Voy a pasar pues a otro punto del coloquio que me parece que para ustedes seguramente tuvo una importancia grande de lo discutido en el coloquio, pero que dada la complejidad del tema, solamente nos permitió hacer puntuaciones más o menos aisladas sobre los diferentes tópicos del punto al que me refiero, es decir, el de la relación entre la ética y la ciencia a partir de la pandemia. Quiero precisar al menos lo siguiente. En primer lugar, una anotación que hizo mi gran amigo también, con quien me frecuento con mucha regularidad, el doctor Francisco Gómez Perinó, quien hizo una observación que no quisiera que quedara en el olvido. Es una anotación acerca de los llamados medicamentos éticos. Y Pacho, como le llamamos los amigos, destacó cómo los laboratorios, a través de esa denominación de medicamentos éticos, han llegado a convertir el término ética en un sello comercial, por cuanto se trata en ese sentido de diferenciar finalmente un tipo de medicamentos que tendrían garantías de fabricación y de eficiencia que no serían susceptibles de ser puestas en cuestión, a diferencia de otros medicamentos que serían
en el fondo sospechosos. Particularmente, por ejemplo, los llamados medicamentos genéricos, los cuales ciertamente en algunos casos pueden serlo y ciertamente pueden en ese sentido contener diferencias con los llamados medicamentos éticos, pero que efectivamente muchos de ellos también son eficaces y no están tan impregnados de la lógica comercial en la cual están impregnados los llamados medicamentos éticos. Con esto estoy queriendo subrayar algo que ya he destacado en otros contextos, y es el lamentable uso que se hace en nuestro tiempo de la palabra ética, la cual ha llegado a convertirse paradójicamente en que podemos comenzar a sospechar de aquel que hace un alarde de la importancia de la ética como alguien que está de alguna manera encubriendo algo bajo ese término. Me parece verdaderamente un buen ejemplo de esta tendencia de nuestro tiempo con la ética, el ejemplo de los medicamentos éticos, puesto que muestra cómo un campo tan valioso o un término tan importante como el de la ética ha llegado a ser convertido en un signo de obscenidad. Bien, pero en el coloquio también también tratamos otros aspectos distintos al de la comercialización con relación a la ética, como fue muy particularmente el de la relación entre la investigación científica y la ética. Este punto creo que permite formular la siguiente pregunta. ¿Pueden los investigadores actualmente ponerle condiciones para desarrollar su investigación a los laboratorios y a los políticos también? ¿O, por el contrario, la ciencia está apresada o condenada para poder investigar, a someterse a los criterios que le impone los intereses del capital y que le imponen ocasionalmente o con cierta frecuencia también la clase política? Como se recordó bien para el coloquio, desde las preguntas que distribuimos previamente para los asistentes, como se recordó en las preguntas y después en el coloquio mismo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado frente a lo que ha llamado el fracaso moral ante el cual está la humanidad en este momento. Es un fracaso por cuanto el hecho de disponer de ya un número importante de vacunas, al menos 7, están ya siendo aprobadas en casi todas partes del mundo y vienen, como nos lo recordaba Luis Fernando García, una
importante cantidad de otras vacunas. Por ejemplo, hoy anunció Cuba que está pronto a validar su vacuna, una vacuna, y que ofrecen garantías de seguridad y de eficacia importantes en la medida en que se han sometido a las exigencias de la ciencia para la producción de esa vacuna, y Cuba dice estar ya al borde de lanzar una o varias, inclusive entiendo que tienen al menos 3 o 4 en, en la antesala de ser utilizadas, lo cual pone de presente, pues, que la investigación, pues, avanza a pesar del fracaso moral que ha advertido la Organización Mundial de la Salud, en la medida en que, a pesar de que dispongamos de ese recurso, los países ricos están acaparando las vacunas. Y sabemos bien que ese acaparamiento significa muertes para los países pobres. En América Latina estamos retrasados en la producción o en el avance en la vacunación, en parte por el acaparamiento de los países ricos. Hay que decir que hay otros factores que han detenido o obstaculizado el avance de la vacunación, como por ejemplo sucede en parte en Europa a causa de la gran burocracia que se ha encargado de manejar la vacunación. Pero ese es un asunto que es de otro estilo distinto al del acaparamiento, que es un acaparamiento que me pregunto si era previsible. Si los científicos podrían haberse anticipado al mismo y haberle impuesto, pues, condiciones a los industriales para anticiparse a una situación tal. En el coloquio, Luis Fernando García hizo notar un punto en defensa de la ciencia que me pareció muy importante, y es que a través de la existencia y de la significación de la Organización Mundial de la Salud, se había llegado al acuerdo de que en situaciones de pandemias habría una distribución equitativa y no regida por los intereses comerciales, sino por los criterios que definiera la Organización Mundial de la Salud para la fabricación y distribución de las vacunas. Y bien, sabrán ustedes o recordarán los que asistieron al coloquio lo que anotó al respecto Luis Fernando García. Recordarán que señaló que efectivamente para que ello se produjera, para que ello no se produjera, es decir, la acción de la Organización Mundial de la Salud en la gestión de la distribución de las vacunas, se atravesó la decisión de Trump. Este hombrecillo que puso en cuestión los criterios de la Organización Mundial de la Salud para él directamente negociar con los laboratorios. Ciertamente eso pone o hace, es un elemento que defiende a la comunidad científica
frente a cómo ha actuado éticamente frente a la pandemia, lo cual yo quiero resaltarlo, pero hace ver cómo efectivamente es necesario que se creen mecanismos para evitar acciones como las de este hombrecillo. Porque hay que decir, y esto fue también destacado en las preguntas que se distribuyeron para, para el coloquio, que se distribuyeron a ustedes, a muchos de ustedes que asistieron al mismo. Hay que decir que, de todas maneras, hay antecedentes del mismo estilo al de Trump en relación a la ciencia. Permítanme que les recuerde algunos hechos al respecto. Hay un antecedente importante que mencionar con relación a este tema, y es el caso de la creación de la bomba atómica y el llamado que su inventor el gestor de la investigación principal que se hizo al respecto, que se llama Oppenheimer, como ustedes sabrán, el llamado que hizo después de finalizado el conflicto bélico de los años 40 entre los llamados aliados y el pacto nazi fascista japonés contra el cual se enfrentaban los aliados en esa guerra de los años 40. Ustedes sabrán que Oppenheimer, después de haber visto las consecuencias del uso de la bomba atómica para obligar a la rendición del Japón y con ello darle fin a la guerra de los años 40, Oppenheimer se estremeció con la forma en que se hizo uso del invento del laboratorio de los Álamos que él dirigía. Supo o reconoció que la ciencia se había convertido en un aliado de la muerte y que en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki se habían producido cerca de 300.000 muertos civiles, inocentes y ajenos directamente al conflicto en forma directa, con lo cual naturalmente se interrogó Oppenheimer acerca del papel de la ética en la investigación científica. Es un antecedente que ya merece destacarse, particularmente por cuanto ese hecho, ese acontecimiento, puso de relieve de manera muy clara cómo muchos científicos, por lo menos hasta los años 50 aproximadamente del siglo pasado, pero habría que preguntarse si el hecho está resuelto hoy, declaraban que su investigación llegaba, o la responsabilidad con relación a la investigación, llegaba hasta entregar un instrumento que pudiera ser utilizado por la humanidad o por otros, pero que no era de su responsabilidad el uso que otros dieran a sus resultados. Esto permite señalar algo que seguramente algunos de ustedes conocen y que fue mencionado rápidamente en el coloquio.
y es la diferencia que introdujeron algunos filósofos del siglo XIX a propósito de la ética entre lo que se llama hoy como una diferencia entre la ética de las intenciones y una ética de las consecuencias. Lacan reconoció la importancia de esa diferencia que fue desarrollada, entre otros, por un filósofo que Lacan estudió largamente, que es Jeremías Bentham o Bentham, como se quiera decir. Y Lacan reconoció pues la importancia de esa diferencia entre la ética de las intenciones y la ética de las consecuencias, en la medida en que ello le permitió perfeccionar los fundamentos de esa diferencia al aportar para la comprensión de la misma la tesis según la cual el sujeto siempre es responsable de sus actos y de sus consecuencias. ¿Cómo lo deriva particularmente la investigación psicoanalítica? Es una tesis probablemente polémica, pero que Lacan afirmó y elaboró juiciosamente para indicar, entre otras cosas, que en primer lugar, el psicoanálisis no se rige por una ética de las intenciones, sino por una ética de las consecuencias. Esto querría decir que ese cuestionamiento que intenté destacar, al menos rápidamente en el coloquio, es un cuestionamiento que me parece que tiene con relación a la pandemia un momento privilegiado para ser examinado. Y el coloquio tenía como una de las consideraciones la posibilidad, por lo menos, de señalar ese punto. Porque es un punto que no solamente le concierne, repito, a la investigación científica, sino que le concierne a la práctica analítica. Y yo debo decir que aún entre analistas lacanianos es posible reconocer, de hecho, así verbalmente se diga lo contrario, que algunos se rigen por una ética de las intenciones más que por una ética de las consecuencias. Yo mismo debo decir que en algún momento me sorprendí con algunos manejos que pude haber hecho equivocadamente en algún caso que conducía y que lo conduje bajo una oscura comprensión del problema, en la medida en que llegué a pensar, por ejemplo, que el silencio del analista era un instrumento que podía usarse sin reconocer las consecuencias del mismo, por cuanto de ese silencio finalmente tendría que hacerse cargo en una forma no pensada suficientemente por parte del analizante. Yo me he reprochado haber llegado a una consideración de ese estilo y haber
actuado en algún momento bajo esa idea, que ciertamente pone de presente de que el problema de la ética de las consecuencias implica tener en cuenta en forma precisa de qué manera se conduce una cura y cuáles son las consecuencias de la utilización de uno u otro instrumento, como el silencio, por ejemplo, u otros, el corte o lo que sea, que eventualmente algunos podrían suponer que puede hacerse un uso, cualquiera de ellos, sin considerar las consecuencias que su uso mismo pueda tener. Es un punto, pues, que yo quería que no fuese pasado por alto del coloquio y el cual, en cierto sentido, fue solamente señalado un poco rápidamente. Habría mucho que señalar aún acerca de la importancia de el problema de la relación entre la ética y la ciencia y aún el psicoanálisis y la ética y cómo situarlo con relación a la pandemia. Pero quiero en ese sentido cerrar este punto destacando que en la ANEL Medellín ya habíamos tenido oportunidad de considerar este problema y se los quiero recordar para quienes tuvieron la oportunidad de acercarse en ese momento a este punto. Cuando hablamos del problema de la fabricación y utilización de los medicamentos psiquiátricos y cómo en ese sentido allí cabría también considerar en parte este tema, que es un tema que naturalmente tiene una complejidad igualmente muy alta, pero sobre lo cual existen elaboraciones muy serias que nos permiten plantear que también en ese campo, en el campo de la investigación y del uso de los resultados de la investigación en la producción de medicamentos psiquiátricos, se plantea el tema de la diferencia entre una ética de las intenciones y una ética de las consecuencias. Yo vuelvo a recomendarles y en otro momento les daré el nombre más claramente de la importante elaboración que un investigador norteamericano hizo al respecto, de apellido Whitaker, y que creo que es un modelo para poder reflexionar ese problema. Hay pues mucho para decir al respecto, pero quisiera tratar de referirme a otros puntos del coloquio. Voy a terminar por hoy haciendo referencia a dos puntos adicionales que tienen que ver con dos aspectos que están de alguna manera interconectados. El primero es a una pregunta que formuló el inmunólogo Luis Fernando García y que me pareció que es una pregunta que infortunadamente no tuvimos ocasión de darle el espacio suficiente para examinarla. Luis Fernando indicó que para él resultaba incomprensible por qué algunas personas
o quizás muchas, preferían guiarse más bien por su temor a las vacunas que decidirse a vacunarse y en ese sentido protegerse de la enfermedad y de la muerte. Le parecía un poco extraño ese hecho y llamó la atención sobre la necesidad de pensar ese problema. Naturalmente que logramos que se dijeran cosas importantes, especialmente a partir de lo que señalaba en principio, y es que los humanos efectivamente no se rigen por la razón ni por las buenas ideas que otros puedan tener para convencernos de la validez de ciertos hechos, sino que la pregunta de Luis Fernando García permitiría, por ejemplo, destacar la importancia, y infortunadamente no puedo ahora desplegar este punto porque además es un punto al cual me voy a referir en otra oportunidad con más amplitud, pero que la pregunta que él formulaba pone de presente la importancia que tiene para los seres humanos lo que se puede llamar la necesidad de justificar el goce. Y que los humanos, inclusive, pueden llegar hasta la muerte en su afán de justificar sus goces. No necesito yo darles muchos ejemplos al respecto, porque seguramente ustedes los conocen. Baste pensar, por ejemplo, en cómo un alcohólico justifica su goce y en general todas las adicciones justifican sus goces, a pesar de que los mismos conduzcan a la muerte o a la enfermedad, que es lo mismo que planteaba finalmente Luis Fernando. Se trata, pues, de considerar cómo los humanos, por justificar el goce, son capaces de llegar aún hasta su propia destrucción. Y es esta una manera de situar, creo yo, en términos lacanianos, un punto que sabrán ustedes que es tema de grandes controversias desde que Freud lo denunció. Me refiero a la existencia de la llamada pulsión de muerte, o sea, ese empuje que nos habita a los humanos y que nos conduce en general a todos finalmente hacia la muerte. Yo no dejo de recordar, y permítanme que lo repita para quienes ya me han oído hablar de este punto, no puedo dejar de recordar para ilustrar este planteamiento de un cuento del gran escritor norteamericano que se llama Ray Bradbury, Ray Bradbury, quien escribió un cuento maravilloso a mi juicio que se llama El esqueleto. Y es la historia de un hombre que descubre con terror que él lleva por dentro un esqueleto.
Y es tal el terror que le produce el saber que en su interior tiene un esqueleto, es decir, que tiene adentro la muerte misma, que hace las peripecias, lo cual es el objeto del cuento, hace las peripecias más diversas hasta encontrar un hombre que logra sacarle, sin matarlo, el esqueleto, para reducirlo así a una masa absurda y babosa que no tiene en ese sentido posibilidad de desplazamiento alguno. Es un cuento ciertamente ominoso y terrible en su concepción, pero yo diría de una inspiración freudiana absolutamente extraordinaria, que a mi juicio es la mejor ilustración que yo conozco de la tesis de Freud acerca del empuje hacia la muerte que nos habita. Destaco pues ese punto con relación a la pregunta que señaló el inmunólogo en el coloquio y que habría merecido observaciones o anotaciones de este estilo, pero que naturalmente no hubo la ocasión de plantearlas en el coloquio. Voy a finalizar mis anotaciones de hoy con una referencia a un punto complejo, el cual mereció diversos comentarios de parte de algunos de ustedes. Y fue mi intervención final, al final del coloquio, en la cual hice referencia al tema de la psicosis y sobre el cual, al parecer, pude haber dejado la idea de de alguna concepción de mi parte de la psicosis eh, que o bien no se entendería de acuerdo a otros planteamientos que he propuesto, o que bien exigirían aclaraciones para poderla formular. Debo decir pues que hice referencia a la psicosis en el contexto de la discusión sobre las teorías conspirativas. Esencialmente con el objetivo de subrayar la importancia que tiene la no reducción que particularmente los científicos tienen la tendencia a hacer de que los hombres o los seres humanos somos esencialmente seres de razón. Y hablé, por ejemplo, en ese sentido de la psicosis, inclusive di un dato que algún estadístico o epidemiólogo afirma, o algún psicoanalista con bases epidemiológicas supone, y es de la posibilidad de que no solamente exista el, de que no solamente exista la psicosis desencadenada, sino que existe igualmente lo que se conoce después de Miller como la psicosis ordinaria, es decir, las formas de funcionamiento psicótico que pasan desapercibidas, porque no tienen lo que podríamos llamar una manifestación de locura franca. Y casos de ese estilo abundan, especialmente en nuestro tiempo.
Pero de lo que yo señalé, parecería derivarse que yo hago una cierta desvalorización de la psicosis en favor de la neurosis. Yo quiero al respecto señalar, y me apoyo inclusive en un comentario de uno de ustedes, quiero señalar específicamente en que naturalmente no se trataba de hacer esa consideración de ninguna manera, puesto que más bien para examinar con seriedad ese punto, habría que reconocer el planteamiento que Jacques Alain Miller construyó en el año del 2014 y que se conoce con el nombre de la trilogía de hierro, que es una trilogía, destacó Miller y anudó bajo ese término una larga cadena de reconocimientos que tanto la clínica como la teoría psicoanalítica había planteado. Y es la idea de que, para decirlo en los términos de Miller, todos los parletres estamos igualados en cuanto a padecer de la trilogía de hierro. Trilogía que consiste en estar de alguna manera sometidos en forma inexorable a delirar, a la debilidad mental y a el engaño. Es un tema complejo este, pero que permite al menos reconocer el parentesco que tiene esa proposición de Miller con la idea de Lacan, o parentesco no, sino íntima relación, que tiene esa idea de Miller con la tesis de Lacan, según la cual finalmente podemos afirmar que todo el mundo delira, es decir, que todo el mundo es loco. Lo cual, con relación al coloquio en particular, significa que no solamente son los paranoicos aquellos que serían proclives a las teorías conspiranoicas, sino que de alguna forma todos estamos habitados por una tendencia en esa perspectiva. Y Miller lo subraya muy precisamente cuando habla de las teorías conspirativas y señala que en nuestra infancia al menos, o en nuestra adolescencia, todos fuimos, como lo dije ya en la ocasión anterior, todos fuimos de alguna manera miembros activos de un clan organizado en forma de conspiración contra otro. Muy bien, yo espero que con estas observaciones pueda haber complementado algunas cosas que quedaron en el coloquio y les agradezco mucho su presencia y su estímulo con relación a ese trabajo que creo que fue un trabajo de interés para mucho. No pude hablar hoy de la teoría de Lacan sobre el uno, pero será este el tema o un tema principal dentro de 15 días. Muchas gracias y les agradezco mucho su presencia. Hasta pronto. Gracias.